Entonces, muy contentos de estar aquí compartiendo un poco de estos temas que, digamos, han sido como parte un poco de nuestra práctica profesional, de docencia, de investigación ya por mucho tiempo. Principalmente, digamos que nosotros nos hemos enfocado en el tema de vivienda, pero siempre entendiendo la vivienda en esta multiescalaridad, o sea, entendiendo el proyecto de vivienda no solamente en estas cuatro paredes, sino en esa forma de cómo la vivienda construye un poco ciudad, ¿no? Entonces, si pensamos justo en esa palabra, la vivienda finalmente, que es este lugar íntimo, doméstico, un lugar muy delimitado por estas cuatro paredes, pero luego si nos vamos a la raíz de la palabra vivienda, que significa justamente vivir, habitar, entonces ahí es cuando empezamos a entender que ese vivir, esa vivienda realmente le pertenece a muchos otros espacios que no son solo el doméstico. Y esa es un poco la forma que nos gusta plantear nuestros proyectos y pensar siempre un poco en estos términos. Y también otro concepto que nos gusta siempre mucho reflexionar o darle vuelta es un poco del espacio intermedio, entonces pensar en estos umbrales, en ese punto entre el interior y el exterior, que un poco también decías ahora algo así tú, Cecilia, que realmente son los puntos, digamos, donde vamos pasando y vamos de un lugar a otro y vamos construyendo aquello que es la vida, y es un poco esa relación que las personas entretejen con el espacio y con la arquitectura, y que finalmente resulta ser como, digamos, bueno, lo más importante, porque finalmente pues hay una serie de personas que son distintas en géneros, edades, en sus características físicas, raciales, socioeconómicas, etcétera, que tienen necesidades distintas, y entonces estas personas en sus recorridos, en sus habitares, son las que realmente conectan e interconectan la vivienda como habitación, como espacio más doméstico, con el conjunto de viviendas, con el espacio urbano de la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, estas son un poco las escalas en las cuales queremos transitar un poco el día de hoy, con distintos ejemplos un poco y reflexiones que vienen, bueno, de cosas que hemos estado estudiando y de cosas que son nuestros proyectos, etcétera. Y bueno, esta imagen siempre nos gusta mucho ponerla. Es una imagen de Rudowski, de la famosa exposición Arquitectura sin arquitectos de los años 60. Entonces, en pleno movimiento moderno, ¿no? Un poco esta exposición en el MoMA de Nueva York. Entonces, en un lugar de hacer una exposición sobre la modernidad con este tipo de imágenes, evidentemente, pues era muy fuerte, y también estuvo en su momento también bastante malentendido, criticado, porque no necesariamente Rudowski quería decir que teníamos que regresar a una arquitectura vernácula, pero sí que teníamos que repensar las formas de apropiación del territorio. Y ese tema hoy en día me parece así que es más que nunca así sumamente actual, porque realmente sí estamos en un momento donde necesitamos repensar esa forma en la cual nos estamos apropiando del territorio. Entonces, estas imágenes que vienen como un poco del acto de habitar, relacionado con la persona y relacionado con el construir y relacionado con el paisaje, de la manera y de la forma como más pura y lógica, ¿no? Nos hacen pensar mucho al respecto. Y en cambio, luego, los paisajes urbanos en los cuales estamos inmersos hoy en día, en nuestras realidades mexicanas, latinoamericanas y no solo, muchas veces o sea, se han alejado, ¿no? al otro extremo de lo que puede ser esta concreción pura, ¿no? De lo que es el habitar y el construir. Entonces ya estamos hablando como bueno, muchas veces de repetición de estas cajas de vivienda, donde justamente no se cuidan las escalas, porque a lo mejor se está respondiendo a una necesidad de tener un techo o una vivienda en específico, y sin embargo este conjunto de viviendas no está generando un tejido urbano que por medio de estas transiciones intermedias empiece a generar espacios que pueden ser espacios de relación entre las personas, donde se genera comunidad, donde se generan redes de apoyo y donde sucede la vida cotidiana, ¿no? Entonces, esto es lo que un poco el desastre que estamos observando, ¿no? Hoy en día. Bueno, que estas fotos de Livia Corona que son muy buenas y traen mucha reflexión. Y bueno, cambiando así un poco de escala, o empezando desde la escala como tal vez como un poco más pequeña. Este es uno de nuestros últimos proyectos que se va a una escala
contrapuesta a la urbana, porque sí es un paisaje natural, pero que también creo que de repente reflexionar, experimentar y relacionarte con ese tipo de paisaje te abre a otro tipo de reflexiones relacionadas con lo doméstico, con las percepciones, con la fenomenología, y que otra vez son cosas, ¿no?, que vamos perdiendo. Sí, digo, bueno, este proyecto, como dice, lo quisimos poner, es de los últimos que estamos terminando. Y lo llamamos habitáculos de montaña, están en la Sierra de Mazamitla, aquí muy cercano a Guadalajara. Y son dos pequeños habitáculos que cuando fuimos la primera vez al sitio, pues era un poco complicado porque es una cañada, ¿no? Una cañada donde hay y un terreno muy pequeño, pero que ofrecía grandes oportunidades si las sabíamos aprovechar. Entonces, en un terreno de 460 metros cuadrados con bastante arbolado existente, denso, si nosotros poníamos una huella horizontal un territorio como estos, íbamos a ser bastante invasivos y digamos como, fíjole, en contra de la naturaleza, ¿no? En contra de lo que gritaba el proyecto. Entonces, decidimos hacer una huella vertical. Es estos proyectos que solamente se pueden hacer en contextos como estos, ¿no? Verticalizamos el proyecto, un poco asemejando la altura de los pinos, eh, y lo explicamos como más claro en esta maqueta de estudios, donde lo dividimos en tres bloques, digamos, la propuesta, donde la planta baja, primero la primera decisión que hicimos es sacar la circulación vertical por fuera, ¿no? O sea, para no consumirla dentro del mismo bloque construido. Entonces la escalera va bordeando la caja o el cubo, que es un cubo de 5 por 5 metros cuadrados. Cada planta trae 25 metros cuadrados y la escalera va por fuera como una serpentina abrazando el cubo, ¿no? Entonces tú vas generando distintas vistas alrededor de este recorrido, ¿no? De la misma escalera, pero logrando tener estos tres espacios contenedores interiores que buscábamos en la propuesta, ¿no? Bueno, esto es un juego de las distintas fachadas que buscábamos en este proyecto, en esta propuesta en un principio, pero la idea rectora era esta, ¿no? O sea, trabajar, de hecho la trabajamos mucho más en sección que en planta, donde veíamos cómo podíamos, digamos, eh, distribuir o plantear los objetivos de dicho proyecto a través de tres escenarios, ¿no? Uno por debajo de la Copa de los Pinos, que es toda esta área, ¿no? De acá abajo, donde la idea era donde la sala, comedor, cocina y la pequeña terraza están abajo de la Copa de los Pinos. Luego lo que es en medio de la Copa de los Pinos, que es la habitación y un mezanín, y por encima de la Copa de los Pinos, que es una terraza mirador que tenemos hasta arriba, ¿no? Entonces, a partir de eso, nos daba por resultado estos tres espacios, ¿no? Esta es la vista que tenemos por encima de la Copa de los Pinos, que es en la terraza, digamos, superior, y luego este elemento en medio de la Copa de los Pinos, donde está la habitación y el mezanín, donde hay otro estudio, otra pequeña habitación que te encuentras a este nivel o a esta relación como la casa del árbol, ¿no? Donde estás en la copa de los pinos y no ves ni para arriba y ves hacia abajo, ¿no? O sea, es una sensación que buscábamos espacialmente y la sensación de por debajo de la copa de los pinos, que es esta terraza que se une con la, con la, con la cocina y con el comedor y la sala, donde tiene la relación de los dos habitáculos, de los dos cubos habitáculos, en medio de los distintos pinos y encinos que hay aquí en este terreno, y que te forma otra atmósfera muy distinta a las distintas, ¿no? Entonces, esto era un poco lo que buscábamos en este proyecto que estamos recién terminando, ¿no? Un poco de fotos del proceso de obra, porque ese ha sido un proyecto que hemos tratado de buscar no se tumbó ningún árbol ni nada, o sea, se sembraban los dos habitáculos conforme a lo que estaba el terreno. Y bueno, se hacían fotos ya más finales de cómo está terminándose el proyecto, ¿no? Esta es la escalera que va bordeando el proyecto.
Este es el espacio intermedio, ¿no? Bueno, el espacio de la habitación que tiene la escalera con el mezanín. Y bueno, la parte del habitáculo en sí por fuera, cómo se relaciona con el contexto, ¿no? Entonces queríamos iniciar con este proyecto que es, como decía, Ale, mucho más reflexivo y mucho más de la fenomenología y que son proyectos que solamente se pueden hacer en contextos como estos, ¿no? Y bueno, ahora les hablaremos de otro, que lo titulamos Habrá una vez, redes de habitar colaborativo para el siglo XXI, que este fue un concurso que hicimos en el 2014 junto con, bueno, Ale y yo, junto con Vanessa Durán y Alejandro Milá de Costa Rica, donde nos metimos a esta innovación de la vivienda, un concurso que promovía el Banco Sabadell en Barcelona, de cómo imaginar la vivienda, de la nueva tipología de vivienda a partir de este siglo, ¿no? Entonces, si quieres, te explica, ¿vale? Sí, bueno, digamos que aquí es un salto completamente distinto, es más reflexionar sobre ese mismo, a lo mejor calidad del espacio o del habitar, pero en una vivienda colectiva, entonces una vivienda pensada también para un usuario o para un habitante que no conoces, ¿no? Y era un concurso de ideas completamente abierto y utópico, entonces pensando en replantear las hacer como un estudio de las nuevas tipologías de vivienda para el siglo XXI. Y lo que planteamos entonces es como esta especie de historieta, planteando unos habitantes ficticios que en el año 2014 son una pareja y que luego va evolucionando este núcleo familiar de una forma bastante también normal, tradicional, que puede ser muy común, o sea, tienen una hija, luego la hija crece, luego pues la hija se va a vivir sola, luego es madre soltera y luego encuentra otra pareja y es un hogar reconstituido y mientras tanto los dos señores envejecen y tienen un nieto que de vez en cuando cuidan y hasta que la señora enviuda. Entonces, finalmente es como una historia que se puede leer en una línea de tiempo muy clara, pero es algo que le va sucediendo a las mismas personas y a las mismas familias a lo largo del tiempo. Y también como pensar en una reflexión donde muchas veces cuando hablamos de nuevos tipos de hogares, que aparte no son nuevos, siempre han estado, solamente a lo mejor están cambiando los porcentajes y nos estamos centrando en más cosas, pero cuando hablamos como de muchos tipos de familias y de hogares, pareciera que esos muchos son siempre otros y son siempre desconocidos. Y sin embargo, nosotros mismos a lo largo de distintas etapas de la vida también pasamos a ser esos distintos tipos de familia que necesitamos cosas distintas. Entonces también esta cuestión de entender la vivienda como un objeto cambiante, ¿no? Como un lugar, un espacio que puede responder a distintas necesidades de la vida en distintos momentos específicos. Aquí está. Eh, y entonces, bueno, a partir de allí, a partir de las necesidades específicas de estos grupos familiares que venían derivando de una misma, de las mismas personas a lo largo del tiempo, vamos como planteando un sistema tipológico donde entonces las franjas de servicio, o sea, las áreas de cocinas y baños, así llamadas franjas húmedas, áreas húmedas, estaban todas alineadas como instalaciones en una misma franja donde en correspondencia de la entrada, ¿no? Por este lado es donde se entra, entonces como un poco, a lo mejor que puede parecer un poco extraño, proponer la franja de servicios justo en la fachada de la entrada en correspondencia de los pasillos de entrada y luego dejar el resto del espacio como una especie de planta libre, que podía entonces irse adaptando a distintas cosas. Y estas franjas se iban organizando en estos también bloques genéricos, ¿no? Pero que consistían en tener como estos dos bloques con patio interior y que además tenían como esa especie de paso, o sea, pensando que esta fuera una cuadra, una manzana típica bueno, de una ciudad, en este caso española, se rompía, digamos, la manzana a la mitad para poner como este paso peatonal con algún tipo de equipamiento comunitario, servicio, etcétera, en la planta baja que fuera público. Y además, los dos bloques tenían como el sistema interior de este pasillo, como un corazón, o sea, un pasillo abierto alrededor del patio, donde iban pasando entonces muchas cosas. Entonces, si aquí están como las tipologías, o sea, aquí está como todas estas funciones
por así decir, servicio, que al final son los trabajos del cuidado, ¿no? El cocinar o la parte de los baños, que eso se pudiera relacionar estrictamente con el pasillo por medio de ventanas y espacios abiertos, para que entonces también ese pasillo fuera un espacio semipúblico o semiprivado, ¿no? Pero como una extensión de la vivienda, donde los niños pueden jugar o donde se puede igual hacer algún tipo de actividad. Y además también se planteaba, siempre dentro como de esta franja que podía ir creciendo de distintas formas, es que creo que aquí, perdón, me voy a regresar un poquito porque no lo he explicado bien. O sea, estas franjas realmente luego se van como dividiendo en tipologías, o sea, se van uniendo. Es decir, siempre el módulo de fachada es de 3 metros. Entonces, 2 módulos de fachada de 3 metros en la vivienda más pequeña, que son 42 metros cuadrados, ¿no? Y luego tenemos la que sigue, que son 63 metros cuadrados, luego una de 84, una de 105, una de 126, o sea, pueden ir creciendo y configurando distintas tipologías, ¿no? Siempre con este mismo sistema. Y entonces, dentro de esto también estaban como estos módulos comodín, es decir, como unos modulitos que podían estar o no estar en la vivienda, otra vez según las necesidades específicas del núcleo familiar en ese momento de vida. Entonces, ese núcleo comodín podría estar agregado a la vivienda, ya sea de forma contigua o incluso de forma completamente separada. O sea, se podría encontrar, por ejemplo, en otro lado del edificio, podría ser un espacio de estudio, de trabajo, etcétera. Y estas son un poco las tipologías entonces que vamos jugando. La verdad fue muy divertido, o sea, esto es como muy lúdico y vamos como juntando y pensando lo que realmente podían necesitar como estos hogares, ¿no? Y allí vamos configurando las tipologías. Es que la manera la como manera un que cuento. explicábamos cada tipología que decíamos con o sea, de los 21, 42, 63, era a través de estas historias, ¿no? De cuando eres una pareja joven, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas, ¿no? Quizá te ibas a una tipología en su momento. De hecho, bien curioso, Cecilia, porque esta charla sobre este proyecto lo dimos hace 10 años en el Colegio de Arquitectos de Nuevo León, allí en Monterrey. Pero esto no lo habíamos Sí, hecho, y sí, sí, sí. No lo habíamos presentado porque fue bien chistoso porque, pero era otra cosa, porque eh, esto no lo teníamos. Bueno, no pasa nada. bueno, porque salieron muchas dudas, ¿no? De cómo, por qué proponíamos vivienda tan pequeña. eh, y estamos hablando de 63 metros cuadrados, ¿eh? De la más pequeña, o de 42, 63, cuando ahorita lo vemos de lo más normal. O sea, ya ahorita una vivienda, de hecho está saturado el mercado para mí ya de viviendas de 40 metros cuadrados, lo cual está mal. Pero en su momento en Monterrey nos lo cuestionaban mucho en el por qué proponíamos viviendas tan pequeñas, ¿no? Que dónde iban a hacer el asado en las terrazas. Pero bueno, entonces, desde la manera gráfica, cómo explicábamos qué es lo que necesitaba una pareja joven, ¿no? Cómo era el espacio, cómo era la habitación, que quizá no necesitan un comedor, sino que la usan en la misma barra y necesitas una mesa de billar, un futbolito, qué sé yo, ¿no? Luego, como cuando ya tienes una hija, que quizá tienes una tipología más grande, en este caso era la de 84 metros, digamos, pero que la niña tiene la habitación pegada a la sala de estar y cocina, porque los padres de alguna manera pueden tener control sobre la habitación de la niña, ¿no? Estos visuales o esta especie de los cuidados, donde la habitación de la niña tú tienes control o ojos hacia la misma habitación. Donde además cuando es en esa misma tipología de 84 metros cuadrados, puedes tener cuando la niña ya crece y es adolescente, simplemente tú te cambias a la otra habitación, perdón, cambias a la habitación de donde estaba la niña, y la adolescente o joven se pasa a la otra habitación, hipotéticamente, ¿no? Y ella puede tener un acceso desde el pasillo sin necesidad de entrar a la vivienda. Entonces era este espacio que hacía muy flexible la tipología a través de esta misma franja húmeda que hablaba al principio, donde la franja de las habitaciones o de los espacios podía estar modificándose, ¿no? Luego el piso compartido, cómo puedes tener este departamento donde puede ser unido otra vez, como se iban sumando las unidades y tú puedes tener 4 habitaciones y otra vez unas áreas de estudio, una cocina, donde la cocina se vuelve una parte del mismo área de trabajo, ¿no? Y cuando el matrimonio va envejeciendo, entonces una serie de tipologías que íbamos trabajando en este proyecto, ¿no? Hasta el final, ¿no? En la última, donde ya es la pareja mayor, iban terminando, ¿no? La mujer viuda, el hogar reconstruido, cada una de estas tipologías siempre con el mismo esquema, ¿no? Que era la intención o la idea, ¿no?
Bueno, esto es como un resumen de esto que decíamos un poco de este espacio intermedio que era este pasillo, que entonces, o sea, las características específicas de uso del pasillo de acceso, que era justa área común, se determinaban por el interior de la vivienda. Entonces, en los lugares donde estaban, por ejemplo, los baños, se retranqueaba el pasillo por medio de como unos huecos y allí se generaba entonces una privacidad con respecto a esos espacios, pero en cambio en los espacios, por ejemplo, de cocina, entonces allí sí que se abría el ventanal, que se podían utilizar como unos espacios compartidos interior-exterior para incluso, por ejemplo, comer afuera o desayunar. Los espacios de estudio generaban también otra vez el retranqueo igual que en los baños, pero con unas ventanas con vistas directas hacia el pasillo y luego, bueno, el acceso directo por medio del ingreso que estaba ahí ubicado también. Y de hecho, Perdón, perdón. algunos de estos conceptos que vemos aquí, que más allá que fue un concurso, porque todos los concursos nos sirven o nos han servido para después, pues quizá volverlos a utilizar en algún proyecto se ha hecho real. Este sistema de pasillos lo pudimos aplicar en un proyecto que les vamos a enseñar más adelante, ¿no? Estas relaciones de los pasillos, puentes, áreas intermedias, ¿no? Bueno, pero entonces un poco aquí se empieza a vislumbrar un poco esta idea de lo que también queremos platicarles un poco más, o sea, esta importancia del espacio intermedio. Y bueno, para abrir esta reflexión también nos gusta mucho esta cita de Aldo Van Eyck, que bueno, digamos que ya se empieza ya a poner un poco en discusión también como esa división, ¿no? Entre interior-exterior, entre público-privado, que tanto desde el primer movimiento moderno se había un poco reforzado como concepto y que en ciertos casos luego llega a otros conceptos de zonificación, etcétera. Pero en cambio pensar, ¿no? La importancia de que todo realmente fluya y que no exista, que no estemos trabajando en esta dicotomía de opuestos, de mundos interiores, exteriores, públicos, privados, etcétera. Bueno, la leo, ¿no? Pongamos un ejemplo, el mundo de la casa conmigo en el interior y ustedes en el exterior o viceversa. También está el mundo de la calle, la ciudad con ustedes en el interior y yo en el exterior o viceversa. ¿Captan lo que quiero decir? Dos mundos opuestos, sin transición. Por una parte, el individuo, lo colectivo por la otra. Es aterrador. Entre ambas, la sociedad en general levanta cantidad de barreras, mientras que los arquitectos en particular son tan pobres de espíritu que colocan puertas de 2 pulgadas y de 2.1, 2.10 metros de altura. Superficies planas recortadas en otra superficie plana, la mayor parte de las veces de vidrio. Piensen ustedes simplemente en eso, 2 pulgadas o 1/4 de pulgada si el material es vidrio, entre fenómenos tan fantásticos, erizantes y brutales. Una guillotina, o sea, ¿no? Entonces, de aquí, entonces, esa importancia de no entender, bueno, las divisiones o las separaciones por medio de guillotinas o de cierres, sino entender los espacios de transición como esos espacios que cosen la arquitectura, la vivienda, los edificios, la ciudad y que son los espacios donde la gente está, ¿no? Entonces, bueno, si pensamos en estas capas de transición específicamente, o sea, si pensamos en los proyectos de vivienda, de la forma en que se relacionan con la ciudad, evidentemente tendremos unos espacios de transición directos entre el conjunto de viviendas o los departamentos y el edificio, que serán pasillos, escaleras, patios o espacios de acceso a la vivienda, y luego otros que determinan la relación directa entre el edificio y la ciudad, que son ya sea esas relaciones de balcones, terrazas o ventanas, relaciones visuales, o espacios donde podemos transitar, como los pórticos, los patios de acceso, los porches, o sea, nunca es esa guillotina, ¿no? Entonces, si pensamos así, entonces podemos empezar también a visualizar como la calidez o la calidad de los espacios, de las fachadas, o sea, ahora de repente cuando vemos edificios con fachadas todas iguales, de vidrio, que se nota que hay sí, puro aire acondicionado adentro, porque no son fachadas que no se relacionan con la ciudad, y en cambio, esto también es un filtro, es un espacio de transición, porque es algo que nos permite regular la cantidad de luz, de aire, la forma en que vemos o no vemos hacia afuera, y esa piel del edificio es algo como sumamente importante y es uno de los primeros espacios intermedios.
Y luego, en la transición física, ¿no? Donde podemos caminar, no solamente tener una relación visual, también suceden otras cosas interesantes o no, ¿verdad? Pero entonces sí es importante diseñar esos espacios intermedios porque, por ejemplo, viendo este ejemplo, de estas viviendas, donde finalmente, si lo vemos en planta, es un simple pasillo de acceso a las viviendas. Sin embargo, un gesto tan sencillo como abrir estos patios, que son estos marcados aquí en color azul, o sea, realmente estos patios permiten que entre la luz y además permiten, y entonces permiten que este pasillo ya no sea un espacio oscuro donde solamente vas transitando rápido para llegar a tu casa, sino que ya tienes ventilación, tienes luz. Y además hay unos súper pequeños ensanchamientos aquí en las entradas, que son estos, donde además se da un cambio de piso y se enmarca este espacio en algo distinto que nos hace entonces entender que este espacio, a pesar que sea un espacio del pasillo, también es un espacio de la vivienda, ¿no? Entonces, esto permite como que se pueda generar una apropiación y son las condiciones espaciales que lo permiten. Estos son otros ejemplos de esta forma otra vez relacionarnos con esa entrada a las viviendas, entre la vivienda y la ciudad, donde entonces podemos estar en espacios de transición, donde estamos accediendo, entrando a la vivienda, pero son espacios abiertos, que entonces son mucho más seguros y que además te permiten ver el vecino de abajo, platicar, decir hola y generar, ¿no? Comunidad. O este tipo de patios, que era un poco también como poníamos en nuestro proyecto, o sea, pensar estos patios como lugares de la vida cotidiana realmente, ¿no? Lugares que son extensión de la vivienda y donde puede haber, bueno, son viviendas para personas mayores, entonces también tienen características específicas, pero digamos que este simple gesto otra vez de abrir un poco y generar como este juego y poner pues esos pequeños retranqueos y estas ventanas donde pues se pueden poner macetas, donde se pueden sentar las señoras, o sea, genera otra vez vida, genera relaciones, etcétera. Y luego este otro proyecto que está en Colombia, que es de Anel Viralveres, que es como la reina del espacio intermedio, que me encanta su trabajo justamente porque lo plantea mucho desde los espacios exteriores, pero en este sentido de espacio intermedio. Entonces, bueno, si aquí vemos esta fachada, pensando que estamos hablando de viviendas de interés social en Medellín, en Colombia, entonces también realidades muy parecidas a las que estamos acostumbrados a ver en nuestro país, empieza la calidad de esta vivienda con esta fachada, bueno, de ladrillo, que también es algo muy característico de Medellín, pero perfectamente terminada, de muchísima calidad, con estos balcones, etcétera. Y donde, bueno, también ella como que utiliza este espacio como ojival de la escalera para generar como un juego que haga más interesante estos corredores, que son espacios finalmente públicos, pero principalmente espacios intermedios entre las viviendas, donde puede suceder el juego, donde puede suceder encuentros, donde puede suceder el cuidado y muchas otras cosas. Y lo que está interesante de estas viviendas es que así como ven determinado el espacio exterior, o sea, la inversión realmente se hace hacia el exterior, porque realmente una vivienda que también tiene una buena relación con la ciudad, que está resuelta en esta cuestión como urbana de fachada, pero no fachada ornamental, ¿no? Sino de espacio que funciona hacia afuera. Finalmente es un espacio digno y que dignifica la vida de las personas. Entonces, el recurso principalmente se vuelve a terminar estos edificios de esta forma con tanta calidad y las viviendas interiores se entregan prácticamente así como tipo pues obra gris, pero, o sea, básicamente sí se puede ya vivir en ellas, pero digamos que ya las personas podrán con su propio recurso, conforme van ahorrando, a lo mejor enjarrar, pintar, agregar, quitar cosas. Y también es una vivienda que, bueno, aunque evidentemente pues aquí tengo solo un cuarto y aquí tengo tres, la calidad de vida de los que están allá adentro, bueno, será muy distinta, pero es importante pues también remarcar que finalmente siendo vivienda de interés social, el hecho de tener esa fachada con estas aperturas, ¿no? Que permite apropiarse del espacio y hacer distintas habitaciones y configuraciones, ¿no? Aunque sean los mismos metros cuadrados. Y aquí también toda la franja de espacios húmedos, aquí bien alineada, que también permite tener las instalaciones todas en un lugar. Ese es otro, bueno, me paso un poco porque si no,
Bueno, ahí está también otro de Ana Elvira, donde también vemos que es otra escala, otra densidad, son viviendas unifamiliares, es otro contexto, pero otra vez se tiene como toda esta calidad y calidez de lo intermedio, del estar viendo hacia el exterior cómo se genera este tejido conector entre las viviendas, donde pues realmente se genera también, ¿no?, el espacio urbano y la ciudad. Y este es un edificio que está en Playa del Carmen, pero no en una zona turística de Playa del Carmen, sino como en un barrio como mucho más, La colonia Gidal. en la colonia Gidal. Ajá. Bueno, y básicamente aquí, como decía un poco antes Carlos, ¿no?, también todas estas ideas de los pasillos y de los espacios conectores fue un lugar donde de cierta forma pudimos un poco concretar en un proyecto nuestro algunas de estas ideas. Sí, este proyecto lo hicimos en colaboración con Eidos Arquitectura, con Marco Ramírez. Y como decía, él está en Playa del Carmen, pero en la parte, digamos, no turística, enfrente del parque, bueno, aquí está, acá está la playa, ¿no? A 1.7 kilómetros. Esta es la carretera que te lleva de Cancún a Tulum. Entonces está, digamos, del otro lado de la carretera, a 11 kilómetros de la estación del Tren Maya. Pero bueno, está enfrente del Parque La Ceiba, que es un parque protegido. Y bueno, nosotros estábamos enfrente. Este es el parque, un poco de lo que el proyecto, digamos, su contexto inmediato, es un parque que está muy, ¿cómo le podemos llamar? Muy bien cuidado desde lo natural, desde el cuidado de los mismos vecinos que se han apropiado de él y lo han activado haciendo, digamos, distintas actividades y distintas cosas durante el día, ¿no? Hay un espacio de bibliotecas comunes, ciclovías, digamos que la ciudad empieza a apropiarse de estos espacios y los edificios, ¿no? Cuando esto no sucede, ¿no? Este es lo que corta la carretera esta que divide estos espacios que afecta, ¿no? Y bueno, hablando otra vez de lo intermedio, que es lo que estamos hablando ahorita, de esos espacios, no vamos a hablar del edificio en sí, sino de lo que nos llamaba a nosotros la atención, de cómo separarlos, el edificio lo separamos en bloques, que nos iban sembrando primero las ideas de dónde estaba el arbolado. También era algo muy denso, eh, que bueno, ya con la experiencia que hemos tenido en las casas, en las distintas casas que nos ha tocado hacer en Mazamitla también, que la casa alrededor de un pino y este tipo de casas que parten a partir ahora sí de espacios naturales o de las zonas verdes, pues igual aquí, ¿no? Partíamos de un área verde muy densa, de un espacio de ingreso que lo utilizamos como este umbral que planteábamos. Entonces aquí hablamos del vacío, ¿no? De cómo el ingreso, ¿no? A partir de esta ceiba que teníamos original, rematábamos con un espacio verde natural. Aquí está el juego de los pasillos que tenemos que conectan las distintas viviendas. Digamos, las viviendas es lo que no existe aquí, ¿no? Las unidades son los vacíos. Y cómo estos espacios que buscábamos, que eran espacios donde realmente la gente pueda convivir. Por suerte, no es un edificio que, 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 que no está, digamos, dedicado al turismo, sino que la gente de Playa del Carmen y la gente que vive ahí, digamos, permanente, no es temporal, ¿no? Y esto era un poco lo que nos gustaba también del proceso de obra, ¿no? Enseñar no cómo es la tipología, sino cómo esto que también el desarrollador invierte en decir, bueno, vamos a hacer estos puentes, ¿no? Vamos a hacer estos pasillos, estos umbrales, estas celosías que me van dividiendo unos espacios de otros. Aparte por el clima también tiene todo una Eh, lógica, también el tipo de material de la celosía y todo, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Entonces, como esas áreas verdes eran abordadas y las abrazábamos a través de los llenos de los bloques de las viviendas, pero cómo se conectaban, pues es lo que nos interesa un poco presentarles en esta presentación, ¿no? De este pasillo que tiene estas dobles pieles, pero también se convierten el mismo pasillo se convierte en un espacio que te conecta a un balcón que no es de tu vivienda, sino que es de todos, y tú puedes llegar a ese balcón y te pones en una silla o en una hamaca a ver el parquecito central mismo del proyecto, ¿no? Y bueno, a partir de lo doméstico, ¿no? Ya de la escala, ahora sí, cuáles eran las unidades tipológicas, aquí trabajábamos 3 unidades que eran 60, 100 y 120, donde al final
durante el proceso, este proyecto también fue durante la pandemia, entonces fue difícil, ¿no? Entonces las tipologías de 120 veíamos la posibilidad de cómo poderlas dividir y eso también se dividieron gracias a lo mismo que ya teníamos, que lo hemos explicado, de cómo agrupar las áreas húmedas, ¿no? De dónde están los baños, las áreas de lavado, las cocinas, y cómo eso nos podía facilitar a dividir las tipologías en dos tipologías de 60 en vez de 120, aunque quedaron algunas de 120, pero bueno. Luego damos otro salto otra vez a Barcelona, en La Borda, que este, bueno, es un ejemplo que quizá conocen todos porque es un edificio que es ya Ya muy bastante estudiado, emblemático, ¿no? pero nos gustaría platicarles también de ciertas otras ideas, ¿no? Que es como las modelos o el modelo de gestión, ¿no? Sobre todo por esta cuestión de pensar que también al final estas cuestiones de lo intermedio o de lo dicotómico entre lo público, lo privado, lo interior, lo exterior, lo doméstico, lo urbano, finalmente no son solamente cuestiones estrictamente espaciales, ¿no? Sino que hay otras cuestiones que tienen que ver con los modelos de gestión que también son sumamente importantes y que normalmente también las ciudades aparecen tan dicotómicamente fraccionadas porque justamente las decisiones o se toman en lo público o se toman en lo privado, pero es difícil como conectar estas dos cosas. Entonces nos parece que estos ejemplos de las cooperativas, que bueno, pues que no es nuevo de Barcelona, ¿verdad? O sea, esto tiene en Uruguay muchos años ya sucediendo con un modelo muy exitoso, pero bueno, estos últimos ejemplos en Barcelona creo que son como muy llamativos por la forma en que han funcionado y básicamente son entonces estos otros proyectos donde el suelo es público porque es un suelo que es del ayuntamiento que lo da en cesión de uso por 75 años, donde se instala la cooperativa de vivienda y donde se hacen estas viviendas que entonces se sacan del mercado especulativo, pensando en ciudades como Barcelona que tienen como muchos problemas y temas de no solo bueno, especulación, gentrificación, turistificación, ¿no? O sea, porque realmente son ciudades que ya están expulsando sus propios habitantes para dejar paso solamente a los turistas, que son los que traen como mayor cantidad de dinero, por así decir, pero que finalmente se va un poco borrando la vida real y la vida cotidiana real en las ciudades. Entonces, bueno, por medio de estos otros modelos de gestión se permite entonces hacer una vivienda que no es especulativa porque no se puede revender en el mercado real, sino que es una vivienda que responde a un derecho a la vivienda, ¿no? Y entonces, bueno, con unos procesos participativos, que involucran sostenibilidad, vida comunitaria, cuidados, perspectiva de género, etcétera. Bueno, se hace este proyecto bueno, de las cooperativas. Creo que ese ha sido como también el más famoso, el más estudiado, y hay muchos más, pero bueno, funciona muy bien. Entonces está otra vez este patio central, todas las viviendas tienen acceso a este patio central, tiene muchos espacios comunes, este espacio, por ejemplo, que se utiliza por el cuidado y también para otras funciones. Aquí tienen como unas lavanderías comunitarias, comparten cuartos de invitados, tienen en la planta baja también una tienda de productos locales, tiene la terraza de arriba, también se puede utilizar para tener ropa y huertos, etcétera, y además con una estructura de madera sostenible, etcétera, y además estas tipologías que son también sumamente interesantes porque son como muy dinámicas y muy flexibles y permiten como distintas configuraciones, también sin como digamos jerarquizar los espacios, o sea, sin poner usos fijos muy fuertes que no permiten la apropiación, ¿no? Así como, por ejemplo, cuando tenemos aquí un desarrollo donde hacemos vivienda y está el cuarto principal con el baño y luego o sea, aquí funciona de forma muy distinta, incluso las habitaciones tienen como este nombre como más genérico, o sea, todas son, bueno, esto es en catalán, eso es sala 1, no sé si será cuarto, ¿no? Como tipo cuarto, habitación, pero sí, o sea, no es la sala, o sea, porque sala 1, sala 2, sala 3, o sea, todo se llama así, es como espacio 1, espacio 2, espacio 3 y solamente está como el bloque baño, cocina, ¿no? Otra vez el bloque húmedo con estos pasillos que está como muy bien ubicado y permite entonces articular este espacio para que se vayan configurando estas distintas tipologías de la chiquita, mediana, grande. Y otra cosa interesante que luego, además del patio central, aquí está el acceso desde los patios centrales, o sea, en esta parte de acá,
Pero luego, esta otra salida hacia estos balcones también es muy interesante porque esto es como una especie de, solo puedo acceder desde los departamentos realmente, pero es como una especie de calle interior porque aquí muchos de los vecinos han optado por no poner una división entre balcón y balcón y por lo tanto, pues no sé, un niño de aquí podría jugar con el niño de acá y se pueden ir a visitar entre vecinos por medio de este paso que está conectando las viviendas. Entonces, bueno, otras formas de habitar. Y seguimos con Bueno, Barcelona, ¿no? sí, Dios, pero esto es bien interesante porque, bueno, también nos dio por hacer una cosa que se llama Estudio Barcelona, Ale y otra amiga de Costa Rica, donde hacemos un viaje de estudios, ¿no? Cada verano. Y este es el verano pasado, tuvimos la oportunidad de conocer o de visitar los proyectos del IMSOL, proyectos como bastante innovadores, yo le llamaría, en cuanto a la vivienda, la tipología. Y bueno, estas son todas las, digamos, como el catálogo del libro este Vivienda que sacaron, que sacó el IMSOL, de la cual visitamos de Molins de Rey, el Sant Just Desvern, el de Cornellà de Llobregat, el de Gavà, y que les voy a explicar ahora, ¿no? Que tuvimos la oportunidad de visitar. Y vamos a hablar aquí más que nada de lo doméstico, ¿no? De la tipología, porque nos parece bien Así que lo interesante lo que urbano está también está pasando. como muy, Lo urbano aquí creo no está que muy no bien. está muy bien resuelto porque son contextos bastante distintos, ¿no? Pero en realidad el tema de la tipología y de la innovación de la tipología hasta la manera de explicar los proyectos es bastante interesante, ¿no? Se los dejo aquí para que quizá ustedes después también puedan investigar más sobre ellos. El despacho se llama Datae, ¿no? Esta es la vivienda de Sant Just Desvern, Metronom de Molins de Rey, los H arquitectos, que quizás son los más conocidos, igual que Peristoral, ¿no? Con las viviendas de Gavà o las de Cornellà, ¿no? Y esto va funcionando como en columnas, ¿ok? Esta es la tipología, ¿no? La tipología de cada uno de los despachos, de cómo la piensa, ¿no? Estas, por ejemplo, son las de Datae, que son 30 viviendas, la mayoría son de 3 habitaciones, por decirlo de alguna manera, y aparte que estamos hablando ya de tipologías que están volviendo a ser más grandes, ¿no? Ya estamos dejando esa vivienda mínima de los 30 metros cuadrados, sino que estamos otra vez como eh, aportando a viviendas un poco más grandes para familias o para otro tipo de productos, ¿no? Donde cada quien lo empieza a nombrar diferente. Nos llamaba mucho la atención, por ejemplo, cómo los H arquitectos o prehistorales ni siquiera lo llaman habitación o no, los llaman módulos, ¿no? El módulo, como decíamos La borda. con los de la col en la borda, que le llaman salas, y son módulos iguales, ¿no? Por ejemplo, cada módulo de los H arquitectos es de tanto por tanto, creo que por aquí viene, ¿sí? Los van agrupando, y cómo va funcionando la tipología, cómo se va uniendo de la unidad de la tipología, cómo se va uniendo en bloque y cómo va funcionando en un sistema, ¿no? Que esto tiene que ver también desde la estructura, las instalaciones, y la habitabilidad de cada espacio, ¿no? Estas viviendas de los H arquitectos que tienen, por ejemplo, esta pasarela esta que le llaman galería y este es el balcón, cómo se van uniendo y se van interesando, o sea, básicamente, pues casi no hay puertas, ¿no? Se van eliminando las barreras y tú puedes estar en los distintos espacios. Agrupando otra vez quizá en un punto lo que es un baño y en el otro punto que es donde está el área de lavado. Y en las viviendas de peristoral, que son prácticamente, ese es el módulos Matrix famoso, que la estructura que son estructuras de madera, por cierto, cómo se van articulando cada módulo, donde puede ser pues una habitación, o puede ser un estudio, o puede ser lo que quieras, ¿no? Cómo se van uniendo, por ejemplo, esta imagen es bastante sugerente, ¿no? Donde el niño puede tener un terrenecito y va estando en los 3 espacios, en los 3 módulos, ¿no? Desde su recámara y va a llegar hasta el comedor. Entonces, bueno, cómo se van agrupando el módulo en el edificio, Dataet con este espacio que usa como chimenea, ¿no? De las viviendas. Metronom que va sacando estas galerías, estos espacios en morado que tienen que ver con un espacio comodín. Y bueno, de H Architects y Peristoral creo que ya hablé más. Y al interior, ¿cuáles son los conceptos que están utilizando, o sea, o que están queriendo aportar, ¿no? Las vistas cruzadas, recorridos diagonales, habitaciones genéricas, ¿no? Decir recámara uno, recámara, o sea, todas son iguales.
Lo mismo con Metronom, ¿no? Esto, habitaciones genéricas, terraza semi-exterior. Y aquí lo que decíamos de los módulos, como ellos, por ejemplo, los H arquitectos, cada módulo, que son iguales, son de 10.6, que tiene que ver con el 3.1, 3.2 por 3.2 en esta retícula, igual en peristoral, que son módulos de 13 metros cuadrados y lo que ellos llaman módulos genéricos, ¿no? Y bueno, nos parecía que son fotos ya más de la visita y del espacio vivido durante el verano y que realmente es bien interesante porque las familias están muy contentas y muy orgullosas de vivir en estas viviendas. No, no sé si se vea el video, ¿no? Sí, déjale a ver si funciona. No, pero cómo se va articulando los espacios. Sí, son viviendas que realmente tienen un espacio que parece mucho más generoso de lo que realmente Mucho es más. en términos de metros cuadrados y que, bueno, estas conexiones entre las varias terrazas, entre espacio abierto y los módulos, pues realmente sí hay como pues nada, esto que un poco creo que aún no se está haciendo Sí. prácticamente en Hay que, México, hay de ir que, buscando otras formas, ¿no? De construir estos modelos tipológicos, otros que estén la basados en, experimentación de la unidad, ¿no? sí, Creo que es lo que hace y falta. que genere estos espacios que puedan ser espacios de apropiación por parte de los habitantes Ujú. más que espacios como tan así jerarquizados. Bueno, y luego para regresar un poco otra vez a lo urbano, en este término como otra vez de intersticial, de intermedio, estos proyectos que, bueno, en algún momento también me parece que están bastante interesantes, de estos que intentan recuperar estos barrios de Infonavit donde hay pura vivienda, pero no se ha pensado justamente o se ha omitido el construir este tejido conector entre las viviendas y pensar en espacio público, en espacio comunitario, etcétera, y que entonces en un cierto momento se hacen como estos concursos que van como un poco intentando recuperar estos espacios. Lo voy a pasar rápido porque, ¿no? Mejor vamos. Y este último es un proyecto, bueno, pues este sí Bueno, explícalo tú desde el espacio público de mientras Guadalajara. me tocó, que tuve el honor y la fortuna de ser parte, ¿no? del proyecto de Espacio Público de Guadalajara, me tocó llevar la dirección. A este parque le tengo mucho cariño, el Parque Pigmenio, y bueno, era un poco aquí es como más que nada quiero hacer un acercamiento y unas reflexiones de estos espacios, eh, de cómo era, ¿no? Cómo era el espacio, esto es cerca de la Colonia Moderna, acá en Guadalajara, pero un espacio ahora sí que olvidado de todo, ¿no? Y hacíamos voy a explicar el proceso de cómo funcionó el proyecto, cómo se hizo, a partir también de las estrategias o de la metodología de Jan Gehl, ¿no? De cómo poder intervenir esos espacios públicos. Este es el parquecito que hicimos, bueno, circundado por algunas avenidas principales, algunos puntos que eran referentes en la zona, eh, y hacíamos estas encuestas o este proceso metodológico que teníamos y para la mayoría de la gente era, pues, como siempre en todos lados es la seguridad, ¿no? Que no hay seguridad en el espacio público, en la calle, que hay poca vegetación, ¿no? Que no hay arbolado, que está sucio, que no hay limpieza, que faltan áreas verdes, en fin, una serie de, de, de resultados que nos daban pistas para hacer el proyecto, ¿no? Entonces, a partir de estos inventarios y criterios que hacíamos dentro del espacio de la zona, pues empezábamos a hacer este diagnóstico, ¿no? Como, por ejemplo, es el estadio previo, como está ahora, como estaba. Este proyecto lo hicimos en el 2020, también en pandemia y era difícil, ¿no? Hacer las entrevistas y todo esto. Cómo no hay un exceso, no hay un orden, ¿no? En esta sección de calle, no hay un cruce seguro, ahora sí que no hay una lógica urbana dentro de esta traza aquí, ¿no? Ese es el contexto: pavimentación deteriorada, cruces peatonales conflictivos, las banquetas deterioradas, que esto sucede en todas nuestras ciudades, ¿eh? O sea, no hay una ciudad en México exenta de este contexto tal cual, ¿no? Postes de luz o árboles que dan en medio de las banquetas, que invaden el espacio público donde puede transitar alguien con una silla de ruedas, una carriola.
Y bueno, empezábamos con esta primera idea que teníamos de parque, o la primera propuesta que hicimos fue llevarles, bueno, vamos a hacer esta cabeza de manzana con un pequeño parque y ordenamos también la siguiente cuadra y tal, y les presentamos pues, ah, les presentamos el proyecto. eh, y bueno, la señora de aquí enfrente, cuando les presentamos esta propuesta, la señora que vivía aquí enfrente, oiga, nos dijo, oigan, ¿y por qué no lo extienden completo, no? O sea, ¿por qué no cierran la calle? Y dije, bueno, híjole, primero porque usted tiene una cochera y por derecho, pues no le podemos cerrar el paso a su cochera, ¿no? Y dijo, no, 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 yo no la uso. Por mí, por favor, ciérrenlo y ya dejamos, y extendamos el parque, ¿no? Increíble caso de Entonces, éxito. entonces, pues dándole gracias a la señora, pues se hizo la propuesta de extender el parque. Ya estaba de hecho, digamos, esta propuesta ya estaba muy trabajada y socializada y tal, pero y la volvimos a replantear para poder tener mucho mejor espacio, porque yo le llamo nuestra pequeña supermanzana, porque se logró cerrar, ¿no? Todo este espacio, se lograron muchos metros cuadrados de parque, que bueno, el gráfico es bastante malo, pero bueno, lo que queríamos era hay juegos infantiles, huertos urbanos, áreas de descanso, reforestación del área, los adocretos filtrantes, buscábamos, porque todo esto eran, ¿cómo se llama? Estos pavimentos, bueno, eran concreto ay, se me fue ahorita el nombre. Bueno, pues Vale, da no son igual, no, no son permeables. permeables, ¿no? Entonces lo que buscamos era que fuera mucho más de medio, en pro del medio ambiente, ¿no? Un pequeño axonométrico de las ideas que ya, y la señora estaba muy contenta, aunque le habíamos cerrado su calle, su acceso a su cochera, y bueno, un poco de cómo era el antes y el después, o sea, el sentido del desorden que había al orden que pudimos darle. Y en estas primeras fotos era cuando, bueno, estoy recién inaugurado, aquí y ahora ya están los árboles mucho, o sea, ya son unas tabachines que ahora ya son muy grandes y funcionan como sombrilla y todo este espacio para generar sombra. Y ahora hay niños, ¿no? Hay niños que salen en la bicicleta en la noche, se suben a los juegos. Y antes aquí había bueno, sigue estando una tienda de abarrotes donde antes se juntaban a tomar caguamas los vecinos en la noche. Entonces, también era un tema que no les gustaba a los vecinos, que se juntaban ahí. Entonces, bueno, ahora las dinámicas cambiaron, que estaría bueno volver 5 años después a ver cómo sigue. He vuelto a verlo y sí tiene, digamos, se mantiene bien y bueno, listo. Creo que con esto terminamos, ¿no?